La verdad que el bloqueo sí está fuerte contra Cuba, porque los cubanos tenemos que luchar mucho para sobrevivir. Nos obstaculizan por todos los lados. Me afecta porque hay muchas personas sufriendo a mi alrededor y yo sufro con ellas. Creo que es algo que no hay palabras con qué calificarlo. Muy malo, muchos años, mucho abuso. El bloqueo desgarra y hiere en cada actividad de la vida de los cubanos y no deja de golpear ni un minuto. El bloqueo es una de las medidas de guerra de la administración norteamericana contra Cuba. Una de ellas, una de las que se instauró más rápido en un proceso de varios años, definitivamente. Me parece que el punto de partida tiene que ser la política agresiva que Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba desde el mismo momento en que triunfa la Revolución Cubana el 1 de enero de 1951. Cae el régimen de Batista. En la noche del 31 de diciembre, aunque algunos se fueron unos días antes de los jerarcas de aquel régimen, esta gente se va llevándose plata. El New York Times publicó un editorial donde reconoce que esas personas que se fugaron de Cuba al caer el régimen de Batista se llevaron consigo físicamente los valores del Tesoro Nacional cubano. ¿Usted ha visto un centavo de ese dinero? Jamás ni extraditaron a los ladrones, ni devolvió el gobierno de Estados Unidos un céntimo. De manera de que no hay la menor duda que el primer golpe y uno de los más severos a la economía cubana lo propinó el gobierno de Estados Unidos. Yo diría que antes de que se instaurase el poder revolucionario en Cuba. 23, Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company. El bloqueo comienza como una idea de la administración de Eisenhower por derrocar a Fidel Castro en un plazo de 6 semanas. Definitivamente no lo cumplieron. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y, óigase bien, para rechazar
cualquier agresión directa de los Estados Unidos. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo total. Y en ese mismo periodo comenzaron a surgir las primeras medidas del bloqueo. O sea, comenzaron por el corte del suministro de petróleo. Comenzó el gobierno de los Estados Unidos a rechazar crédito. Siguieron después por la prohibición de que las refinerías norteamericanas refinaran petróleo que no fuera norteamericano. Comenzó a reducir la cuota azucarera. Después suprimieron la venta de partes y piezas a las empresas cubanas. Imagínense ustedes, estamos hablando de un sistema industrial en los años finales de los años 50, inicio de los años 60, donde prácticamente toda la tecnología que había en Cuba era una tecnología norteamericana. O sea que hubo una conjunción en el tiempo entre los actos de sabotaje y los atentados y el inicio de las medidas económicas restrictivas contra Cuba. Cuba dependía en más de un 70% en su comercio del comercio con Estados Unidos. Cuba vendía a Estados Unidos más del 60% de su azúcar. Por lo tanto, en la lógica de la guerra, era una medida racionalmente pensada, intencionalmente dirigida a derrocar un gobierno. Hay un memorándum interno del Departamento de Estado donde un funcionario describe lo que ellos se proponen hacer. Este es un memorándum que no se conoció en aquel momento, que fue el año del 60. Este documento viene a conocerse en los años 80, años 90, cuando fue desclasificado. En ese memorándum, este funcionario que hace un análisis de lo que significarían esas, y no estamos hablando ni de Torricelli ni de Helms-Burton, estamos hablando de las primeras medidas, los primeros pasos. Faltaba un año para la invasión de Playa Girón, faltaba un año para que Fidel anunciara que en Cuba había una revolución socialista. Decía, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Era el documento preparado para el presidente. No existe una oposición política efectiva. Reconocía el hecho de que la revolución cubana tenía, como tiene hoy, un inmenso apoyo popular. De otra manera no habría podido sostenerse. El único medio previsible, decía, para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento. Hay que lograr crearles desaliento, desencanto, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente, decía el subsecretario, cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La esencia de la política del principio ha sido golpear al pueblo, dañar a la gente, hacerla sufrir como medio de combatir a un gobierno revolucionario. Hay que apretarlos tanto, hay que meterle tanto vapor a la caldera hasta que estalle. El bloqueo nos impide exportar a los Estados Unidos. Cuba no puede vender nada en los Estados Unidos. Cuba podría vender en Estados Unidos 50.000 toneladas de níquel por año. Podríamos vender en Estados Unidos langostas y productos del mar, productos de la biotecnología y la medicina cubana. Podríamos vender tabaco. Un puro cubano en Nueva York se vende hoy de contrabando en $50 el puro. Podríamos vender ron, podríamos vender software, podríamos vender vacunas, productos biotecnológicos. Hoy Cuba no puede exportar absolutamente nada. O sea, Cuba puede comerciar, en realidad, con todo el mundo. Lo que ocurre es que todo el mundo no puede comerciar con Cuba.